Gloria al Señor, mis amados. El Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a una clase más de nuestra escuela bíblica. Vamos a comenzar nuestro tiempo orando al Señor para pedirle que Él bendiga nuestra enseñanza de este día. Oremos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos das de poder venir delante de ti, consagrar este día para la adoración de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la lluvia, que aunque es un motivo de preocupación para algunos, irriga nuestra tierra, Señor, quita el calor y nos permite disfrutar de días agradables, Señor. Te pido asimismo por aquellas personas que están sufriendo por esta lluvia, aquellas personas que han tenido que salir de sus casas, que están en albergue, Señor, o que están refugiados con otros familiares. Que tú puedas, Señor, bendecirlos, que puedas cuidar de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que cuides sus bienes, que no permitas que los ríos o los desastres naturales causen mayor destrucción, Señor. Padre Santo, en este momento nos encomendamos a ti, consagramos nuestros corazones para recibir esta enseñanza, para glorificarte, Señor, que tu nombre sea magnificado en este día en tu iglesia y que nosotros seamos edificados con el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado a la cuarta parte de esta... ¿Qué pasó? Hemos llegado a la cuarta parte de esta enseñanza que tiene que ver con la instrucción en las Escrituras. Ya sé qué es lo que pasa. Esta es la última diapositiva. Hoy sí. Les decía entonces, mis hermanos, que hemos llegado a la última parte de nuestro estudio que tiene que ver con la instrucción en las Escrituras. Dijimos anteriormente que 2 Timoteo 3:16 nos enseña que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces nos hemos dado a la tarea durante todos estos domingos de ver que si la Escritura es buena para estas cosas, ¿cómo nos ayuda la Escritura entonces a enseñar? ¿Cómo nos ayuda la Escritura a redarguir, que es convencer de pecado? ¿Cómo nos ayuda la Escritura a corregir? Y finalmente vamos a ver cómo nos ayuda la Escritura a instruir en justicia. Y alguien puede preguntarse, pero ¿no es enseñar lo mismo que instruir? Y la verdad es que no, pareciera ser que sí, pero no. Hay una gran diferencia entre enseñar e instruir. Principalmente porque enseñar es trasladarle a la persona conocimientos más allá de ellos mismos. Es decir, enseñar algo que por su propia cuenta no habrían podido saber. Eso es enseñar, trasladar el conocimiento que no se tiene a alguien. En cambio, instruir es enseñarle a las personas a manejar ese conocimiento para el desarrollo de sus facultades y de sus competencias personales. Entonces hay una gran y abismal diferencia entre enseñar e instruir. Enseñar es pasar conocimiento, instruir es enseñarle cómo usar ese conocimiento para su desarrollo personal. Veamos algunas diferencias significativas entre enseñar e instruir para que usted sepa de qué es lo que nosotros estamos hablando. En primer lugar, la esencia de la enseñanza es que otro llegue a conocer.
Y en cambio, la esencia de la instrucción es que otro llegue a hacer. Por otro lado, la enseñanza da conocimiento. Y en contraste, la instrucción da habilidad al mostrarnos cómo usar ese conocimiento. La enseñanza llena la mente con el contenido que nosotros necesitamos enseñar, mientras que la instrucción forma hábitos que nos ayudan nuevamente a usar ese conocimiento. La enseñanza le da al niño aquello que no tenía antes, o a la persona que nosotros estamos enseñando le da aquello que no tenía antes, mientras que la instrucción permite a un niño hacer uso de ese conocimiento que ya posee. Entonces va entendiendo la diferencia entre enseñar e instruir. Miremos algunos ejemplos prácticos. Cuando hablamos de la enseñanza primaria en los niños, la enseñanza les da el conocimiento necesario para conocer y para entender las letras. Ahora le enseñamos a los niños el alfabeto. La instrucción, por otra parte, le ayuda a los niños a usar esas palabras, ese conocimiento que nosotros le hemos dado, usan esas letras para formar palabras, para formar oraciones, para que aprendan a hablar y escribir. Entonces, nuevamente, hay una gran diferencia entre enseñanza e instrucción. La enseñanza es impartir conocimiento, mientras que la instrucción es ayudarle a usar ese conocimiento. En materia bíblica, nosotros le enseñamos a los niños las verdades de la palabra de Dios a través del catecismo. Eso es catequizar a nuestros hijos, es enseñarles las verdades acerca de Dios, las verdades esenciales de nuestra doctrina. En nuestro catecismo bautista encontramos preguntas como ¿qué es Dios? Preguntas básicas que a muchos nos parecerían ser desafiantes, ¿verdad? Pero el catecismo nos ayuda a nosotros a definir, en base a nuestra doctrina y en base a la Biblia principalmente, cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría y poder. Una respuesta contundente, clara y enlightening, que alumbra el conocimiento, que lo hace a uno entender. Entonces eso es catequizar, enseñarle a nuestros hijos las verdades esenciales de la palabra de Dios. Ese es el proceso de enseñanza que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Mientras que la instrucción, por otro lado, es ayudarle a formar hábitos que le ayuden al niño a estudiar por él mismo otras verdades que él puede aplicar para su vida. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos las verdades torales de la doctrina, de la escritura, entonces en la instrucción nosotros les vamos a ayudar a comprender cómo ellos pueden descifrar y descubrir otras verdades acerca de Dios. Entonces, aunque la enseñanza y la instrucción no son lo mismo, van de la mano, son inseparables. No podemos dar solamente enseñanza, porque lo único que vamos a hacer va a ser cabezones fariseos. De la mano con la enseñanza tiene que ir la instrucción para enseñarles a nuestros hijos a cómo aplicar la doctrina a sus propias vidas. Entonces esto es muy importante. Así que nos hacemos una pregunta en esta mañana. ¿Qué viene primero? ¿La enseñanza o la instrucción? ¿La instrucción o la enseñanza? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué viene primero, la instrucción o la enseñanza? Ahora que saben qué es cada cosa, está dividida la audiencia. Unos dicen enseñanza, otros dicen instrucción. La lógica nos diría que la enseñanza, porque no se puede instruir si no hay enseñanza. Pero la práctica nos muestra a nosotros que es posible instruir a los niños mucho antes de que sean capaces de recibir enseñanza.
¿Por qué la práctica? Porque cuando nosotros vemos a los niños en sus primeros meses de formación, los niños pueden ser instruidos desde meses a que puedan dormir en los brazos de su mamá o de alguna enfermera, en una cuna o en una cama, con o sin luz, con ruido o sin ruido, solos o acompañados. Entonces, mucho antes de que ellos puedan tener conocimiento, se les puede instruir en estos asuntos. Se les puede instruir a esperar el alimento en horarios determinados o hacerlo a su antojo, a pesar de que son incapaces de entender la importancia o la aptitud de estas cosas. Un niño puede ser instruido para llorar por lo que quiere o guardar silencio para conseguirlo. Y entonces vemos que la mayoría de los niños, mis hermanos, han comenzado su formación o su instrucción, han comenzado a ser instruidos a partir de que tienen 6 semanas de edad. Aunque la educación primaria vendría algunos meses después. Entonces, es posible que la instrucción pueda ser dada antes que la enseñanza. Por eso tenemos que aprender cómo es que la Escritura nos enseña a nosotros a instruir en justicia. Y para empezar, ¿qué significa instruir en justicia? Para saber qué es instruir en justicia, lógicamente tenemos que irnos a la fuente del conocimiento de la verdad y de la justicia, que es la palabra del Señor. Y en Efesios 6:4 nosotros encontramos una base para lo que es esta instrucción en justicia. ¿Alguien me ayuda a leer Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esas son dos cosas que van juntas. Y nos hablan, en primer lugar, disciplina, que es la palabra paideia en griego, de instruir, capacitar y educar. Cuando nosotros pensamos en disciplina, lo primero que se nos viene es la disciplina que nos daban en casa. Martín Callado, ¿verdad? Pero hay mucho más acerca de la disciplina. No le voy a decir que eso no es disciplina, porque sí es disciplina también, pero hay dos facetas de la disciplina: la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa se encarga de poner las reglas y los parámetros, mientras que la disciplina correctiva se encarga de corregirnos cuando nos hemos salido de los parámetros que hemos puesto anteriormente. Pero esto, instruir en justicia, y esta disciplina de la que nosotros estamos hablando, es mucho más que educación en general. Es educar, pero siempre con la disciplina. La Biblia nos dice que tenemos que instruir o tenemos que formar con estas dos cosas: con disciplina y con amonestación. Como nos dice Efesios, vamos a poner la cita nuevamente: con disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cómo se mira esto en la vida del creyente? Efesios 6:4 nos muestra una doble cara de esta instrucción bíblica en nuestros hijos, en la que por un lado tenemos la disciplina, que se refiere tanto a esa disciplina estructurada que ayuda a completar una tarea, así como también la labor de corrección, que sería el proceso de recompensa y castigo. Esta disciplina estructurada nos habla de los dos aspectos de la disciplina que yo le acabo de decir: la disciplina formativa y la disciplina correctiva. En la disciplina formativa, nosotros establecemos los hábitos, los patrones de conducta, la planificación necesaria para hacer las cosas. Sí, disciplina es hacer las cosas metódicamente, bien hechos. Entonces, cuando hablamos de disciplina, pensamos de esas cosas también. Una persona que se está preparando para una maratón tiene que tener cierto régimen de disciplina, ¿sí o no?
en cuanto a su alimento, en cuanto a al mantenimiento de su cuerpo, en cuanto a su ejercicio físico, en cuanto a todas las cosas que tiene que hacer para poder rendir bien en esa actividad. Entonces eso es parte de la disciplina formativa. La otra parte es esta parte de la corrección, la disciplina correctiva, ¿sí? Entonces cuando hablamos de disciplina, hablamos de estas dos cosas: los hábitos y patrones necesarios para hacer algo, y la parte de la corrección que tiene que ver con enmendar cuando nos salimos de los parámetros y el patrón de lo que deseamos hacer. Entonces, para esta parte correctiva, nosotros pensamos en este sistema de recompensa y castigo. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, entonces vamos a recibir una recompensa. Pero si no las hacemos, entonces vamos a obtener un castigo. Y el castigo muchas veces puede ser físico. Vamos a hablar más acerca de eso en las siguientes 2 clases, porque es una parte esencial de la formación de los niños, la disciplina física o la disciplina corporal. Entonces, esta disciplina, vista desde estas dos perspectivas, la perspectiva formativa y la perspectiva correctiva, forman parte de la labor de instrucción en los niños o en las personas que están a nuestro cargo para llevarlos a ser instruidos en la justicia del Señor. Y la otra parte nos dice Efesios, que es la amonestación. La amonestación tiene que ver con un consejo personal, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de la disciplina, principalmente correctiva, no podemos darle un castigo a nuestros hijos sin explicarles por qué estamos castigando. No podemos aplicar un parámetro de corrección sin decir qué es lo que necesitamos corregir y cuál es el propósito de esa corrección. Y a eso se refiere la amonestación, al consejo personal, a tratar con el problema de raíz y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que necesitas hacer bien y cómo debes hacerlo. Esa instrucción, mis hermanos, tiene que ir acompañado del proceso de disciplina, porque si no, no estamos formando bíblicamente, no estamos instruyendo en justicia. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Pero muchos papás solo quieren la vara. Es que este cipote se porta mal, un varazo. Se sigue portando mal, otro varazo. Y se sigue portando mal, otro varazo. Hasta que a punta de varazo deje de hacer lo que está haciendo, pero no sabe por qué es malo. No sabe por qué le siguen dando por hacer esas cosas. Entonces simple y sencillamente lo deja de hacer por miedo al castigo. Cuando no haya quien lo castigue, entonces va a hacer las cosas que siempre ha querido hacer. Por eso la vara y la corrección van juntas, porque no solamente es de darle, sino que explicarle por qué se le está dando. Y dice que esto trae sabiduría. ¿Se da cuenta? Esto trae sabiduría. Pero el muchacho consentido, el muchacho que no se corrige de esta manera, avergonzará a su madre. Entonces en este versículo, la vara nos habla acerca de esa disciplina. Y dicho sea de paso, no necesitamos variar a nuestros hijos para que ellos entiendan lo que están haciendo mal. Pero cuando es reiterada la falta, entonces ahí sí tenemos que aplicar un castigo o una corrección mayor. Acuérdense, cuando hablamos de disciplina, hablamos de 2 cosas: disciplina formativa y disciplina correctiva. Y por otro lado, la amonestación, el consejo a nuestros hijos, el hablar con ellos, el decirles por qué no tienen que hacer esas cosas. Eso da sabiduría, mis hermanos. La verdadera formación bíblica encuentra un balance entre estas 2 cosas, entre la disciplina y la corrección. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué necesitamos nosotros instruir a nuestros hijos en justicia? Alguien puede decir, pero si ya le apliqué la enseñanza, o sea, ya le enseñé a la luz de la Biblia lo que debería de hacer,
ya traje convicción, el Espíritu Santo trajo convicción a su vida acerca de sus pecados y lo llevó a arrepentirse de ellos, y condujimos a nuestros hijos hacia la corrección, es decir, a hacer aquellas acciones opuestas a su pecado o a su falta y a enmendar esas acciones. ¿Se acuerda? Hablamos de la doctrina de la restitución, que si causó mal a alguien tiene que reponer lo que hizo. Hablamos también de la doctrina de la amputación radical. Si alguien extirpó de raíz ese mal, y ya logramos eso, entonces ¿para qué? Hasta ese punto ya el objetivo ya se cumplió. Enseñamos la verdad, llevamos hacia una convicción bíblica y ya esa persona hizo las enmiendas necesarias a través de la corrección. Entonces, ¿para qué necesitamos un paso más? ¿Para qué necesitamos instruir en justicia? ¿Para qué? ¿Por qué molestarse en la formación de disciplina en justicia? Le voy a decir por qué. Porque podemos desarrollar un sentido de justicia propia que nos lleva a acostumbrarnos de ciertos pecados, o que nos lleva a acostumbrarnos al proceso correctivo de una manera mecánica, no teniendo como meta la justicia de Cristo. En otras palabras, o en términos simples, alguien puede acostumbrarse al ciclo de pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, y pensar que está haciendo bueno, porque aunque pecó, se arrepintió y pidió perdón. Y no se trata de eso. Se trata de ser conformado a la imagen de Cristo. Y si yo estoy cayendo en ese ciclo de pecar y arrepentirme, realmente no estoy creciendo en mi madurez espiritual. Realmente no estoy creciendo en mi camino cristiano. De hecho, estoy estancado en ese pecado. Ese pecado no me deja avanzar. Entonces, ¿cómo puedo yo conformarme a la imagen de Cristo si en lugar de vencer ese pecado, lo que estoy haciendo es domesticándolo? Lo que estoy haciendo es acostumbrándome a vivir con él. Por eso necesitamos perseguir la justicia de Cristo. Necesitamos tener como meta, como mira, como horizonte la justicia de Cristo y parecernos a Cristo para despojarnos de esos pecados y crecer en nuestra madurez espiritual. No vamos a crecer mientras esos pecados nos sigan ganando la batalla. La vida cristiana, mis hermanos, es para ir venciendo el pecado, no es para ir acomodándose a él. Entonces necesitamos la instrucción en justicia para no acomodarnos a esos pecados que nos pueden hacer llevar a pensar que somos justos por nuestros propios méritos. Entonces, ¿cómo se mira esto en la práctica? Las Escrituras son capaces de darles a nuestros hijos y a nosotros mismos la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras son capaces de mostrarle a nuestros hijos que son pecadores, que están actuando mal de corazón y que necesitan venir a Cristo. ¿Cómo hacen eso? Primeramente, ayudándoles a ver su necesidad de aceptar por la fe el sacrificio expiatorio y la imputación de la justicia perfecta de Cristo a su cuenta. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aceptar por la fe que Cristo se sacrificó por ellos y su sacrificio perfecto fue suficiente para pagar por sus pecados, y que la justicia perfecta que había en Cristo por ese sacrificio perfecto ahora es aplicada a ellos. No porque sean buenos, no porque sean mejores, no porque tienen méritos, sino que por la gracia y la misericordia del Señor. Esa excelencia y esa justicia fue aplicada a sus vidas. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, si alguien me ayuda a leer. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén.
La cita dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y obviamente, ese que no conoció pecado, únicamente es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que Dios tomó nuestros pecados y los descargó sobre Cristo, y tomó la justicia de Cristo y la descargó sobre nosotros. Sí, la Escritura nos ayuda a ver eso. La Escritura nos ayuda a darnos cuenta que nuestras obras más excelentes son basura delante de Dios. Son basura comparada con la excelente obra del Señor Jesucristo. Y entonces nosotros necesitamos esa obra del Señor Jesucristo. Pero es imposible ver eso si no es con el poder de las Escrituras. Y una vez que haya sido regenerado, es decir, que su corazón haya sido cambiado y se le haya permitido tener esos ojos para ver la justicia de Cristo necesaria en su vida, y que ahora sí en los libros del cielo aparezca la justicia de Cristo acreditada legalmente al balance de ellos, es como que si ahí en el cielo abriera el estado de cuenta, y el estado de cuenta primero estaba en cero, pero después de recibir el sacrificio de Cristo, es como que si recibió una transferencia espiritual, y ahora el balance, lejos de estar en cero, tiene fondos infinitos. Sí, la justicia de Cristo pagó por todo, y ahora nos da el regalo de la vida eterna. Entonces, en el registro del cielo, dice, la justicia de Cristo está acreditada a la cuenta de Carlos, Mauricio, Aline, de todos los que reciben su sacrificio. Las Escrituras son capaces de entrenarnos de tal forma que cada vez se manifieste más la justicia de Cristo de una manera práctica y tangible en nuestra vida. Y de eso se trata la vida cristiana, y de eso se trata la instrucción en justicia, de irnos conformando cada vez más en la imagen de Cristo, de ir pareciéndonos más al Señor Jesucristo. No sirve de nada enojarme y pedir perdón por mi pecado si realmente no estoy haciendo un esfuerzo espiritual en el que le pido a Dios que cambie mi enojo, que cambie mi ira y me ayude a no ser una persona iracunda, sino una persona apacible como Cristo. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Aprended de mí que soy manso y humilde. Yo digo, Señor, ¿cuánto necesitamos esa mansedumbre? ¿De cuántos de nosotros se podría decir que somos mansos y humildes? Alguien puede decir, yo, pastor. Vamos a preguntarle a su esposa a ver si es manso y humilde. Vamos a preguntarle a sus papás a ver si es manso y humilde. Nuestra justicia, nuestra autojusticia muchas veces nos juega feo y nos hace vernos como algo que realmente no somos. Pero cuando vemos nuestra vida a través de los ojos, a través del patrón, a través del estándar del Señor Jesucristo, decimos, realmente estoy infinitamente lejos de parecerme al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hago? Necesito tu gracia, Señor, necesito tu misericordia. Necesito la ayuda de tu Espíritu para ayudarme a despojar de estas cosas que me causan alejarme del carácter de Cristo. Entonces, mis hermanos, la Escritura nos ayuda a ver y a identificar esas cosas en nosotros que nos alejan del carácter de Cristo. Cuando nosotros leemos en Gálatas 5 los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. ¡Ah, qué bonito! Ya me lo sé, son tantos, y estos son. Pero mire si esos frutos están presentes en su vida. ¿Está presente el amor perfecto de Cristo? ¿El gozo del Señor Jesucristo? ¿O pasa renegando por cualquier cosa mala que le pasa? La templanza, la mansedumbre, la longanimidad, que es
sufrir resilientemente ante las pruebas sin sucumbir ante ellas. Es decir, estoy pasando por un momento difícil, pero me aferro a la fe, me aferro al amor de Cristo. Me mantengo adamante, dirían algunos, ¿verdad? Esa es la longanimidad. En inglés la palabra long suffering es sufrir como sufrir por largo tiempo, ¿verdad? Pero no es que nos alegramos de estar sufriendo, sino que podemos sobrellevar el sufrimiento. Eso es la longanimidad. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos acerca de la justicia, y principalmente la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida, por su sacrificio que nosotros recibimos por la fe en Él, hay dos clases de justicia. No es que hay dos clases de justicia, sino que hay dos manifestaciones de justicia en nuestra vida. La primera se da a través de la justificación, que esta es la justicia por fe que viene a una persona al momento del nuevo nacimiento. La justificación es el acto por el cual el Padre nos declara justos en el Señor Jesucristo. Y dice, en esta persona no hay mancha, no hay pecado que lo señale, porque esta persona está en Cristo Jesús. Por lo tanto, está justificado. Y la ira del Padre ya no es más sobre esa persona. A eso se refiere Pablo cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque el castigo que era sobre los pecadores ya no es más sobre nosotros. Estamos en paz con Dios, ya no le debemos nada. En el estado de cuenta del banco está la justicia de Cristo. Entonces estamos justificados. Y esa justicia viene a nosotros o se nos acredita cuando nosotros por la fe recibimos el sacrificio perfecto de Cristo Jesús por nuestros pecados. Esa es la primera faceta de la justicia. La segunda faceta de la justicia, aprendemos de esto en Hechos de los Apóstoles 13, del 38 al 39. Carlos, si me ayuda a leer. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Versículo contundente, ¿verdad? Todo lo que nosotros no logramos por la ley de Moisés, cumplir los 10 mandamientos, ninguno de nosotros es capaz de cumplirlos. Entonces la ley no puede justificarnos, sino que la ley nos declara culpables, pecadores y herederos del infierno. Pero en Él somos justificados. ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de creer. Al creer en Él, nosotros somos justificados. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros creemos en Él? Cristo fue el único que pudo cumplir con los 10 mandamientos de la ley. Entonces esa obediencia perfecta de Cristo le ganó la justicia delante del Padre, y ahora Él nos da esa justicia a nosotros para que la ley no nos condene, sino que al contrario tengamos el galardón que está en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Sí, esa es la primera faceta de la justicia. La segunda es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es la justicia que viene gradualmente a medida que una persona es conducida por el Espíritu Santo, quien produce su fruto especial a su tiempo a través de la palabra de Dios. Cuando uno está siendo conducido por el Espíritu Santo, mire, lo primero que pasa en la vida del creyente es que cree en el sacrificio de Cristo. Entonces la justicia de Cristo es imputada a Él, y ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros e inserta espiritualmente nuestra vida en la vida del Señor Jesucristo para vivir de acuerdo a sus leyes. Y ese es el famoso bautismo del Espíritu Santo. El estar insertados en Cristo para vivir la vida de Cristo, ¿sí? Para que se produzcan los frutos espirituales en nosotros. Son cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Son cosas que la gente del mundo no puede hacer. Pueden falsificarlos, pero no por mucho tiempo. El fruto del Espíritu es algo que produce el Espíritu en nosotros.
Y entonces a medida que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estos frutos están siendo manifestados. Y eso es la santificación. Apartarnos del pecado para ir pareciéndonos más a Cristo y hacer evidentes estos frutos del Espíritu que estaban presentes en la vida de Cristo también. Y bueno, ahí nos dice Gálatas 5, una manera en cómo podemos saber si estamos creciendo en esos frutos o no. Nos dice, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, porque están bajo Cristo. Cristo los justificó y los hizo santos, los hizo justos delante del Padre. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de aquellos que no están en Cristo y que no son conducidos por el Espíritu. ¿Qué hacen esas personas que no están en Cristo y que no son conducidos por el Espíritu? Participan de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Pero yo no he andado visitando brujos, pastor. Dice que la Biblia dice en Samuel que la rebelión es igual al pecado de hechicería. O al revés, la hechicería es un pecado de rebelión. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y buscamos satisfacer nuestros antojos por cualquier medio fuera de Dios, nosotros estamos en rebeldía. Y eso es equiparado a este pecado de hechicería. Porque ¿qué es lo que busca la hechicería? Satisfacer sus propios deseos egoístas con una fuente externa que no es Dios. Con algo que no es Dios. Entonces, aunque no directamente hacemos estas cosas, las hacemos indirectamente a través de nuestras malas actitudes. También cuando tenemos prácticas supersticiosas, de andar pretendiendo que las cosas van a pasar porque hicimos esto o lo otro, porque le echamos aceite al carro, porque le echamos aceite a la casa, porque echamos vino o cualquier otra cosa supersticiosa que se hace hoy en día. Esto es participar de estas obras de impiedad. Los hombres que están bajo la carne hacen todas estas cosas. Andan en pleitos, andan enseñando doctrinas erradas, andan dándole rienda suelta a sus apetitos desenfrenados y a todas sus pasiones. Continúa el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Porque alguien dice, no, pero es que las drogas no salen en la Biblia. En la Biblia no hay ningún mandamiento que nos diga que no debemos consumir drogas. Pero sí nos dice cosas semejantes a estas. ¿Qué cosas semejantes? Cosas que nos llevan por un camino de perdición. Cosas que nos llevan hacia la debacle espiritual. Acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, entonces ahí sí conocemos lo que hacen los hijos de Dios, aquellos que han creído en Dios y que son guiados por el Espíritu Santo y que buscan vivir la vida de Cristo. ¿Qué es lo que se manifiesta en sus vidas? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no es la ley la que se aplica a la vida espiritual, sino que es la justicia de Cristo. No somos justificados por cumplir los 10 mandamientos. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa vida en Cristo nos hace entonces conscientemente buscar cumplir con todos los mandamientos de su ley. Amén. Entonces, lo que tenemos que saber acerca de esta justicia es que ninguna clase de justicia es nuestra. La justicia no es inherente a nosotros. Toda la justicia que nosotros tenemos la recibimos de Cristo. De hecho, la noción de lo que es justo y lo que es injusto viene de Dios solamente. El hombre natural es incapaz de conocer la justicia perfecta.
El hombre en sus instintos y en su hábitat natural no puede conocer la justicia. ¿Cómo conoció el hombre la justicia? Porque Dios se la reveló. Dios reveló su voluntad, Dios reveló su ley, y de esa manera nosotros podemos saber lo que es justo y lo que no. ¿Quién le enseña a los niños en kinder a decir no, no es justo cuando le quitan un juguete? ¿Quién les enseña a los niños? No me puede decir que los pichinguitos. No, hay un sentido de justicia en su corazón puesto por el Creador para conocer lo que es su voluntad. Entonces ninguna clase de justicia es nuestra. Ambas, hablando de la justificación, ¿y cuál otra? La santificación, provienen de Dios. La justificación y la santificación provienen de Dios. Ambas requieren el Espíritu Santo y la palabra de Dios para producirse. No hay ninguna manera. Olvídese usted de que mandando a sus hijos a escuela bíblica van a recibir la justicia de Dios. Le van a enseñar la palabra, pero es su labor como padre enseñarle la palabra en su hogar y llevarlo hacia la convicción de pecado a través de esta formación que estamos hablando. Disciplina y amonestación. De esta manera va a ser revelada la justicia del Señor por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. La primera es un acto de Dios, es decir, la justificación es un acto de Dios. Solo Dios es el que salva, solo Dios es el que justifica, no nosotros. La segunda también es un acto de Dios, la santificación es un acto de Dios, pero es un acto de Dios en un proceso que requiere nuestra cooperación activa. Y aunque la santificación requiere nuestra cooperación, no es una obra nuestra. Porque es hasta que estamos insertados en la vida de Cristo y que tenemos el Espíritu Santo adentro, que nosotros somos capacitados para producir esos frutos espirituales. Entonces al final no es una obra nuestra. ¿Podrías repetir eso? Por favor? Sí, que aunque es una obra de Dios que requiere nuestra cooperación, no es una obra nuestra, porque no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu Santo en nosotros que produce estas cosas. Es decir, un hombre natural puede cooperar con Dios hacia la gracia, pero no puede santificarse porque no tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Verdad? Entonces, por consiguiente, esta santificación no es una obra que puede hacer. Los curas, los sacerdotes católicos piensan que ellos pueden alcanzar grados de santidad por obras externas, por hacer voto de castidad, voto de pobreza y voto de... ¿Cuál es el otro? Castidad, pobreza y no sé qué. Pero son 3 votos que ellos hacen y eso los lleva hacia la santidad. Pero realmente, si el Espíritu Santo no está dentro de ellos, nadie es capaz de alcanzar esa santidad. ¿Por qué? Porque depende de los frutos del Espíritu Santo que da en la vida de una persona. Así que aunque es una obra de Dios que requiere nuestra cooperación, no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 2:13. Si alguien me ayuda a leer. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. El hombre carnal, el hombre del mundo, no quiere ni puede buscar las cosas de Dios. A él lo que le gusta es andar en el bar, andar mujeriando, andar haciendo estas cosas, no buscar nada de Dios, sino aquí estuvieran hoy. Pero Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El querer apartarse del pecado no es algo natural al hombre, sino que es algo que viene por la fe, por la vida de la fe. El caminar en santidad es algo que es producido por la fe en el hombre. A pesar de que debe participar en el proceso, en última instancia su éxito no depende de usted. Es lo mismo que estamos hablando.
Nosotros participamos en el proceso, cooperamos con Dios, pero Dios es el que hace que nosotros busquemos la santidad, que nos mantengamos en santidad y que tengamos éxito alcanzando la santidad. Nadie está más comprometido con su santificación y la de su Hijo que Dios. ¿Por qué? Porque si Él nos escogió, dice Pablo en Romanos 8, acuérdense de la cadena de oro, si Él nos escogió, Él nos justificó, Él nos santificó y Él nos glorificó. Dios está involucrado en el proceso desde nuestra elección en la eternidad hasta nuestra glorificación en el día de Cristo. Si el Señor nos escogió, si el Señor nos apartó y nosotros estamos en su camino hoy, Él se va a encargar de santificarnos y de llevarnos hasta el final, hasta la gloria. Dios está involucrado en todo el proceso. Así que vemos en el Salmo 138:8 el compromiso que tiene Dios con cumplir sus planes en nosotros. Si me ayuda Ludwig a leer. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Amén. Él nos perfeccionará hasta nuestra muerte o hasta el día de Cristo. Lo que ocurra primero. Como en las garantías de los carros, ¿verdad? Cuando le dicen 100,000 kilómetros o 3 años, lo que venga primero. Así es con nosotros. Hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de Cristo. Lo que ocurra primero. Si mañana nos morimos, o si hoy al salir del culto nos morimos, Dios se va a asegurar de que nosotros lleguemos ante su trono perfeccionados, justificados, santificados. Y si no nos morimos mañana, y nos morimos o seguimos vivos hasta el momento en que el Señor venga, Él se va a asegurar de que nosotros tengamos la justicia necesaria para estar de pie delante de Él en aquel día. Así que, mis hermanos, el compromiso de Dios en este asunto es ineludible. Y por esa razón nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en justicia. En la próxima clase vamos a ver aspectos prácticos de cómo ir aplicando esta instrucción en justicia a la vida de nuestros hijos. Por hoy vamos a terminar hasta acá y vamos a ponernos de pie para orar al Señor y pasar a nuestro receso. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque en esta mañana nos has hablado acerca de la necesidad, Señor, de ser conformados en tu justicia. Ayúdanos, Señor, a no descansar en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos y pensar, Señor, que somos justos por las cosas que hacemos, sino que, por el contrario, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra a buscar cada vez más la justicia de tu Hijo Cristo, buscar parecernos más a la imagen de ese varón perfecto. Y Señor, permite también que todas estas cosas, todas estas enseñanzas podamos aplicarlas nosotros en la formación espiritual de nuestros hijos. Que podamos criarlos, Señor, con disciplina y amonestación para que puedan ellos también ser conformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.